Algunas escenas de este programa han sido recreadas. El sol y las playas del sur de la Florida cautivan a todo tipo de personas. Jóvenes aspirantes a modelos vienen hasta acá esperando ser descubiertas. A principios de febrero de 1984, los sueños de estrellato se tornaron en pesadillas cuando varias jóvenes mujeres desaparecieron. Ese fue el comienzo de una serie de asesinatos crueles y aterradores que se extendieron por el país. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El trabajo de una modelo es atraer la atención del público. Pero en 1984, algunas aspirantes comenzaron a atraer publicidad de una forma nueva y horrible. Los sueños de glamour se transformaron en pesadillas cuando varias jóvenes desaparecieron y luego fueron halladas, torturadas y asesinadas. Soy Giles Gangstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando surge un sospechoso, la lista del FBI de los 10 más buscados se convierte en la herramienta que utilizamos para tratar de encontrarlo. El asesino de modelos. La prometedora vida de Beth Kenyon llegó a un final violento el 5 de marzo de 1984. La atractiva joven de 23 años soñaba con convertirse en una modelo. Incluso había llegado a ser finalista en el concurso de Miss Florida. Pero todas sus esperanzas le fueron truncadas la tarde de ese lunes. Al día siguiente, los padres de Beth reportaron la desaparición a la policía de Miami. Tan solo la catalogaron como una persona desaparecida y explicaron que muchas chicas de su edad se alejan por varias razones sin avisar a sus padres. Siéntense, por favor. Pero los Kenyon sabían que su hija no era de las que se esfumaba luego de unos días de fiesta. Entonces contrataron al detective privado Ken Whitaker y a su hijo Ken Jr. para que investigaran. Los Kenyon le dijeron a los Whitaker que Beth trabajaba como maestra de niños con trastornos emocionales. Era una joven responsable y mantenía una relación estrecha con su familia. Sí, esto es muy extraño. Esto es... Temiendo que algo le hubiese sucedido a Beth, los Kenyon habían ido al apartamento de su hija en el condado de North Dade en busca de cualquier cosa que los ayudara a encontrarla. Pero solo encontraron una libreta de direcciones y un álbum de fotografías. Alguien con quien ella salía. Equipados con unas pocas fotografías de Beth y sus amigos, los investigadores se pusieron a trabajar. Padre e hijo lograron determinar con rapidez los últimos pasos de Beth Kenyon. Ken Whitaker Jr. habló con el empleado de una gasolinera cerca de la escuela donde Beth trabajaba. Ken le mostró varias fotografías al empleado. ¿Vio a esta persona hace un par de días? Él recordaba a Beth con claridad, pero también reconoció a alguien más en las fotos. Un hombre que acompañaba a Beth la tarde en la que desapareció. Su nombre era Christopher Wilder. El 11 de marzo, 6 días luego de la desaparición de Beth, los investigadores contactaron a Wilder por teléfono. Él negó saber dónde estaba Beth, pero invitó a los Whitaker a su casa para hablar más sobre ella. Pero cuando Wilder no les abrió la puerta, los investigadores escépticos decidieron echar un vistazo. Sabían que él era un contratista de obras exitoso y un autoproclamado fotógrafo de modas. Los Kenyon le habían dicho a padre e hijo que Wilder le había propuesto matrimonio a su hija, pero que ella lo había rechazado dejándolo descontento y molesto. Al revisar la basura, los Whitaker encontraron una fotografía. Parecía una foto inocente por encima, pero para unos ojos entrenados significaba mucho más.
Los investigadores pronto descubrieron que Christopher Wilder había corrido el Grand Prix de Miami. El 26 de febrero de 1984 terminó en el puesto 17 y había ganado $400. El día de la carrera también fue la última vez que alguien vio a Rosario González. La veinteañera trabajaba para una empresa publicitaria distribuyendo aspirinas gratis en el Grand Prix. La prensa de Miami seguía agitada por la misteriosa desaparición de González. Ella se había desvanecido solo 5 días antes de Beth Kenyon. Los investigadores descubrieron que Wilder conocía a González. Ella había modelado para él en sesiones fotográficas aficionadas. Fue una conexión determinante, pues las dos mujeres desaparecidas, Beth Kenyon y Rosario González, fueron vinculadas a través de Christopher Wilder. Con esta información, el señor y la señora Kenyon buscaron la ayuda del FBI. El agente especial John Hanlon de la Unidad de Crímenes Violentos del FBI en Miami recuerda el encuentro. El 12 de marzo, los Kenyon vinieron a la oficina para exigir una participación más activa del FBI, pero no teníamos jurisdicción en ese momento y no había evidencia de un secuestro. En un intento para presionar a Wilder, los investigadores privados de los Kenyon filtraron sus hallazgos al Miami Herald. La historia fue publicada el 16 de marzo de 1984. Aunque el artículo no mencionaba el nombre de Christopher Wilder, claramente lo acusaba. El reportaje describió al hombre que vinculaba a González y a Kenyon como un contratista local, piloto de carreras, fotógrafo aficionado y oriundo de Australia. Era Wilder, sin dudas. A pesar de que el FBI no tenía jurisdicción en él, el agente especial supervisor Gordon McNeil ya había comenzado a investigar el caso. Esta conexión atrajo mi interés, por lo que decidí abrir una investigación preliminar de secuestro para verificar una posible violación de la ley federal. Los agentes McNeil y Hanlon determinaron que Wilder era un posible sospechoso. Tenía un historial criminal que se remontaba a su nativa Australia, donde había salido bajo fianza por un cargo de abuso sexual. Días después, el 21 de marzo, los agentes fueron notificados sobre un incidente que les permitió abrir una investigación completa. Una llamada telefónica a la oficina del FBI en Miami reportó que una mujer de Tallahassee, Florida, había sido secuestrada y llevada, pasando los límites del estado, hasta Georgia, donde había escapado. La descripción inicial de su agresor coincidía con la de Christopher Wilder. ¿Estás bien? El agente especial Hanlon viajó a Georgia para escuchar el relato de la víctima. Fue una pesadilla. Oh, disculpa, tienes una Hola, visita. soy el agente especial John Hanlon del FBI y necesito... Linda Grover, de 19 años, le dijo a Hanlon que había ido de compras a Tallahassee, Florida, cuando un hombre se le acercó para ofrecerle trabajo como modelo. Portadas de revistas. Tengo cualquier número de contactos. Es un trabajo muy emocionante. Alegando ser un fotógrafo, el desconocido la invitó a su auto para que ella viera su portafolio. Fue a media tarde en un lugar muy concurrido y Linda dijo que sintió que no había nada que temer. No. ¿Con una cara tan linda como la tuya? Cuando él le preguntó si había modelado alguna vez, ella dijo que no. Él la halagó con comentarios sobre lo hermosa que era y le prometió colocarla en la portada de Vogue. Pero Linda indicó que cuando ellos llegaron a su auto, el fotógrafo comenzó a cambiar su historia. Afirmó que había dejado su portafolio en su estudio y le pidió a Linda que lo acompañara hasta allá para buscarlo. Cuando ella titubeó, el hombre la atacó y la empujó dentro del auto. La golpeó detrás de su cabeza y todo se oscureció por completo. Él me golpeó. Cuando ella recobró la conciencia, estaba recorriendo un camino rural. Cuando su secuestrador vio que volvía en sí, detuvo el auto en un lugar apartado.
Sacó a rastras a Linda del auto, advirtiéndole que si trataba de escapar la mataría. Aprisionó su cuello con sus manos y la estranguló hasta que perdió el sentido. La siguiente vez que despertó, estaba envuelta en un saco de dormir, tendida sobre la cama de una habitación de un motel barato. Una vez más la amenazó con asesinarla si trataba de escapar. No te muevas. La ató a la cama y cerró sus ojos con un pegamento muy fuerte. En las siguientes horas, el secuestrador violó, golpeó y torturó varias veces a Linda Grover. Cuando desobedecía sus órdenes, la aturdía con un cable que había convertido en un artefacto para electrocutar. El abuso fue tan intenso que Linda comprendió que estaría muerta antes de que alguien la encontrara. ¿Crees que podrías reconocer el auto? Logró soltarse. Oye, Y se encerró en el baño. ¡Ayúdeme! ¡Auxilio! Golpeó las paredes y gritó para pedir ayuda. ¡Por favor, ayúdeme! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Detente. ¡Auxilio! Hey. ¡Alguien que me ayude! detente ahora. ¡Quiero salir! Detente. Detente. ¡Ayúdame, por favor! Te lo advierto. El violador entró en pánico, tomó lo que pudo y huyó. El agente Hanlon le mostró a Grover una serie de fotografías y le preguntó si podía identificar al agresor. No tuve la menor duda al respecto. Había pasado horas con esta persona y ese era él. Lo identifiqué sin dudar. Era Christopher Wilder. Ahora con 35 años, candidata a un doctorado y madre soltera, la determinación de Linda Grover fue la que le salvó la vida. Eso también la convirtió en una testigo muy importante, dispuesta a arriesgarlo todo por el arresto de su agresor. Estuve en el hospital durante una semana o algo así. Y luego tuve que irme del país mientras él seguía fugitivo, porque les preocupaba mi seguridad personal y les preocupaba la seguridad de mi familia. Tan atroz fue la traumática experiencia de Grover que se logró elevar la investigación a la categoría de un caso federal. Debido a que había sido secuestrada a través de límites estatales, ahora el FBI poseía jurisdicción total. Christopher Wilder ahora era solicitado por el secuestro y violación de Linda Grover y se mantenía como el sospechoso principal de las desapariciones de Rosario González y Beth Kenyon. Era obvio que ahora se trataba de una violación federal y teníamos todos los argumentos para destinar todos los recursos del FBI en este caso. Sin saber exactamente dónde encontrar a Wilder, un equipo de agentes irrumpió en su casa de forma contundente. ¡FBI! ¡FBI! Derribando su puerta, ingresaron preparados para arrestar al sospechoso. Despejado. ¡Despejado! ¡Despejado! Despejado. Pero encontraron una casa vacía. ¡Despejado! Todos despejados. Wilder la había abandonado desde hacía tiempo. Había huido con días de ventaja sobre los agentes federales, y cada minuto que seguía libre ponía en riesgo a alguna otra mujer. Una cacería desesperada había comenzado. Marzo 1984. Los agentes del FBI realizaron un meticuloso registro de la casa abandonada, perteneciente a Christopher Wilder. 2 mujeres estaban desaparecidas, presuntamente asesinadas a manos de él. Una tercera apenas había escapado con vida luego de su secuestro y violación. Los agentes necesitaban algo que los vinculara con el paradero actual del sospechoso.
Te gustaba decorar, ¿A ¿eh? dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero antes de irse, Wilder había preparado su casa para cualquier investigador. El lugar estaba impecable. En principio no había huellas dactilares en la casa de Wilder. Siempre se encuentran huellas dactilares dentro de cualquier vivienda. Parecía que todo había sido limpiado por completo. No, la verdad es... El FBI y las autoridades locales hicieron averiguaciones en Miami y West Palm Beach, pero nadie reportó haber visto o escuchado de Wilder desde que había dejado a Linda Grover en un motel de Georgia. El FBI alertó a la policía para que estuvieran atentos al auto de Wilder. Le solicitaron a bancos y compañías de tarjetas de crédito que vigilaran cualquier transacción que pudiera realizar. Pero los sistemas informáticos de 1984 eran lentos, las pistas se diluían y a menudo ya era muy tarde para dar una respuesta rápida. Esas pistas que obtuvimos no pudieron ser comprobadas. Porque... El 21 de marzo de 1984, un técnico en reparaciones de Florida Central notó algo inusual en un arroyo poco profundo. Era el cuerpo apenas reconocible de una mujer joven. Luego fue identificada como Teresa Ferguson, de 21 años. Testigos la vieron por última vez hacía 3 días, mientras se alejaba de un centro comercial junto a un hombre que coincidía con la descripción de Wilder. La autopsia mostró que había sido golpeada con una barra de hierro y estrangulada hasta su muerte. El perfil de la víctima y la brutalidad del crimen apuntaban a Wilder. Pero nada de esto lo vinculaba directamente. Si se trataba del contratista australiano, los agentes del FBI sabían que había un asesino en serie suelto. Uno que debía ser detenido antes de que asesinara de nuevo. Los agentes continuaron siguiendo el rastro del sospechoso. Una cámara de seguridad automática fotografió a Wilder en un banco de Tampa. Los registros bancarios mostraron que había retirado de sus cuentas más de $19,000. Era una muy mala señal. Ahora su presa tenía el dinero para viajar a donde quisiera. Para el 22 de marzo de 1984, Wilder ya estaba en Texas. Allá está nuestro auto. Testigos lo vieron acercarse a Terry Walden, de 23 años, en el estacionamiento de la Universidad Lamar, en Beaumont, Texas. Walden era una esposa, madre de 2 niños y estudiante de enfermería. Soy fotógrafo. Lo observé mientras venía. Wilder le preguntó si quería modelar. Si quiere ganar dinero extra, debería... Pero Wilder no pudo seducir a Walden con su palabrería. Ella lo rechazó de forma amable. No tenía forma de saber que pronto lo vería de nuevo. Mientras el FBI comenzaba su cacería a nivel nacional, testigos indicaron a los investigadores que Wilder se había quedado en Beaumont, Texas, un día más. Esta vez había regresado a territorio conocido para acechar a su próxima víctima. Ellos tienen esta a 7,99. Visitó el centro comercial local buscando a alguna joven para engañarla con sus sueños glamorosos. ¿Una película o tomarse fotografía de modas? No, gracias. No, escuchen, suéltame mi tarjeta. ¿Ves todo? Pero nadie sucumbió ante sus falsas promesas. Está bien. Está bien. Luego de haber sido rechazado varias veces, vio un rostro familiar. Era Terry Walden. Había ido a hacer algunas compras luego de dejar a su hija de 4 años en la guardería. ¿Podrías tomar mi tarjeta y considerarlo? De nuevo, Terry rechazó a Wilder. No. Estoy seguro de que podrías... No, gracias. De acuerdo. Pero esta vez, él no aceptaría un no como respuesta. Mientras abandonaba el centro comercial, Wilder la siguió a su auto. A plena luz del día, en medio de un estacionamiento muy concurrido, Wilder atacó a Walden.
La golpeó dejándola inconsciente y la introdujo en su Mercury Cougar. Luego tomó sus maletas y se marchó en el auto de la víctima. Esa tarde, el esposo de Walden reportó su desaparición, luego de que no pasó a buscar a su hija en la guardería, pero para ese momento ya era muy tarde. El cuerpo de Terry Walden fue encontrado días después flotando en un canal cerca de Beaumont, Texas. La policía localizó el Chrysler de Wilder unos kilómetros más allá. Por favor, primero tomen las fotografías de... El equipo forense del FBI que revisó el auto descubrió cabellos y fibras que pertenecían a Teresa Ferguson, la mujer descubierta por el técnico 5 días atrás. Ahora, procedan a aspirarlo con cuidado. Esto confirmó las sospechas de los agentes. Teresa Ferguson había sido la 4ª víctima conocida de Wilder. Todo esto es lo encontrado en el piso del... McNeil y Hanlon estimaron que el asesino les llevaba al menos 2 días de ventaja. Desde la oficina de Miami ordenaron publicar boletines a nivel nacional solicitando el auto robado a Terry Walden. Cada agencia policial estatal a lo largo del camino, cada oficial estatal de carreteras sabía cuál auto estábamos buscando. Pero por desgracia, a veces resulta increíble, pues decimos, bien, está conduciendo un auto morado, pero ¿cuántos autos morados hay allá afuera? Es increíble cuántos autos morados aparecen cuando buscas autos morados. Ese fue el problema. En el momento nunca supimos qué placa estaba usando ese vehículo particular. Los teletipos del FBI no paraban de trabajar. Cada oficina en el país recibió varias páginas describiendo la apariencia física de Wilder, los perfiles de sus víctimas, dónde había sido visto por última vez y a dónde se creía que se dirigía. La tecnología de 1984, sin embargo, no era suficiente para seguirle el paso. Había tantas pistas sobre Wilder recorriendo todo el país, y cada una de ellas llegando a todas las oficinas del FBI con información, que el sistema de teletipo del FBI fue respaldado por 48 horas, por cerca de 2 semanas, debido al volumen de información que iba y venía sobre Wilder. Esto dejó a la agencia una sola forma de rastrear a Wilder. Tendrían que seguir el macabro rastro de cadáveres que desechaba mientras huía. La siguiente víctima fue Susan Logan, de 21 años. Había sido vista por última vez en un centro comercial cerca de la ciudad de Oklahoma. Un pescador se topó con su cuerpo 2 días después de su desaparición. El lugar donde desapareció y la forma como había muerto indicaban una sola cosa, que había muerto a manos de Christopher Wilder. En este caso en particular, teníamos a un individuo que estaba secuestrando, violando, torturando y asesinando a una mujer cada día y medio. Así que existía una presión muy intensa, como era de suponer. Una tecnología lenta y un fugitivo veloz limitaban al FBI. Pero el 28 de marzo al fin tuvieron el golpe de suerte que estaban esperando. Wilder se registró en un motel en Rifle, Colorado, usando una tarjeta Visa robada. El FBI supo que él tenía la tarjeta y que la estaba usando, pero no habían podido rastrearla antes de Rifle. En esos días de 1984 no se contaba con la validación instantánea de tarjetas de crédito cuando llegabas a un hotel. Solo se corroboraban los montos que excedían los $100. En cada hotel en el que Wilder se quedó a lo largo de su ruta asesina, los cargos oscilaron entre los $50 y los $60.
Quizás por puro aburrimiento, el empleado del motel decidió llamar y conformar la tarjeta de crédito esa noche, en vez de hacerlo por correo al día siguiente. En lugar de la aprobación, el empleado recibió un número telefónico para que llamara de inmediato. Una llamada muy tempranera movilizó la oficina del FBI en Denver, Colorado. Al fin, el FBI sabía dónde se encontraba el fugitivo. A tempranas horas de la mañana del 29 de marzo, 4 agentes llegaron a la habitación de Wilder, seguros de que habían acorralado al asesino. ¡FBI! ¡Orden de allanamiento! ¡Vayan! ¡FBI! No estaba allí. Con la misma rapidez con la que había respondido el FBI, Wilder los había evadido. Por alguna razón desconocida, el fugitivo había partido antes del amanecer. Era la mejor pista que la agencia había tenido y habían fallado. Una vez más, las frustradas fuerzas especiales no sabían dónde se encontraba el depredador. Temían que estuviera en uno de los muchos centros comerciales que había en un día en auto desde Rifle, Colorado. 29 de marzo de 1984. En solo 3 semanas, el contratista australiano Christopher Wilder había secuestrado a 4 mujeres y asesinado a 3 de ellas. Los agentes del FBI notaron un patrón en su campaña de violencia. El asesino se mantenía en dirección al oeste y había reducido sus cotos de caza a centros comerciales. Cheryl Bonaventura, de 18 años, había sido vista por última vez en el centro comercial Mesa de Grand Junction, Colorado. Más tarde, el FBI vincularía a Wilder con su muerte. Teníamos a un hombre que sabíamos que estaba al acecho, un hombre que sabíamos que cada día que pasaba tenía a un alma desdichada, sufriendo un miedo mortal por su vida, muriendo en condiciones de peligro extremo de una forma dolorosa. Para correr la voz, el FBI amplió la red de búsqueda. En todo el país, los agentes dieron aviso sobre el peligro a guardias de seguridad y a gerentes de centros comerciales, diciéndoles que estuvieran atentos ante el australiano. Los investigadores le hicieron llegar fotografías y volantes que fueron desplegados para alertar a los compradores. A pesar de las advertencias del FBI, una revista juvenil organizó una competencia femenina en el centro comercial Meadows de Las Vegas. Wilder se presentó, armado con su cámara. Habló con varias adolescentes durante el evento, pero pronto centró su atención en Michelle Kaufman. La joven de 17 años había conducido más de 40 kilómetros desde su hogar en Boulder City, en Nevada. Nerviosa por participar en su primer casting de modelaje, les había pedido a su familia y amigos que le permitieran ir sola. Luego de una conversación con Wilder, Kaufman se cambió de ropa y dejó el centro comercial en su compañía. Era un 1 de abril. Tan pronto las autoridades de Las Vegas alertaron al FBI sobre la desaparición de una joven de un centro comercial, los agentes respondieron. Pidieron todas las fotografías que se habían tomado en el evento de modas. De inmediato, un fotógrafo les entregó 5 rollos de película. Y cuando revelaron esas fotografías, allí estaba la chica Kaufman en el escenario con pose de modelo. ¿Y quién estaba a cerca de 6 metros de distancia, viéndola con lo que yo llamo la mirada de un maníaco homicida? No era otro sino Christopher Wilder.
Tal como las demás, la joven Michelle Kaufman sufrió a manos de Wilder. La inmovilizó y amordazó con cinta adhesiva. Luego la golpeó, violó y torturó. Y podían verse incisiones en su cuerpo. Podían ser de tan solo 2 a 3 centímetros de largo. Y no eran profundas. Estaban hechas solo para que sangraran lo suficiente. Solo las hicieron para torturar, no matar, hasta que al final asesinaba a las víctimas. Era un sádico sexual despiadado. El 5 de abril, 4 días luego de la desaparición de Michelle Kaufman, el FBI ofreció una conferencia de prensa. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluyeran. Por más de 50 años, la lista ha ayudado a generar la publicidad necesaria para capturar a fugitivos violentos. Hola, Beth. El agente especial Tom Brecky trabaja como vocero nacional para el FBI. Se habían cumplido los criterios para incluir a Wilder en la lista. Representaba una amenaza para la sociedad, era en extremo peligroso. Un individuo violento cuyos delitos eran escandalosos y había escapado del área donde pensábamos que él podía estar. Por lo que era muy importante para nosotros transmitir el mensaje al público estadounidense y a los medios de comunicación de que él podía estar en cualquier parte de los Estados Unidos. Pero la inclusión de Wilder a la lista de los 10 fugitivos más buscados llegó un día tarde para Tina Marie Risico. En Lomita, California, el día previo a la conferencia de prensa, la joven de 16 años fue al centro comercial y de modas Del Amo para solicitar un trabajo de verano. La estudiante de secundaria quería ahorrar para comprar un auto. Conoció a Christopher Wilder cuando le dijo que era perfecta para una sesión fotográfica que tenía. Perfecta, que puedo darte $100 aquí mismo, si quieres. Le dio $100 en efectivo y le prometió que habría mucho más. Sí, eres la correcta. Sé que lo eres. Sí. ¿Tienes algunos minutos para comenzar? ¿Qué edad tienes? 16. ¿16? Y es que cuando te vi me dije, esta es la chica. Wilder llevó a Tina Marie a un parque cercano. Al principio todo avanzó como si se tratase de una sesión legítima. Me encanta esta locación. Dijo que la locación tenía la luz perfecta para la cámara. Creo que puede ser aquí. Es tan encantador. Cuando comenzó la sesión, una entusiasta Tina Marie se esforzó por complacer a su fotógrafo. Eso es. Cuando Wilder le dijo que sonriera, ella lo hizo. Cuando le pidió que ladeara su cabeza, también lo hizo. Y luego todo se arruinó. Ahora, entra al auto. ¿Está bien? Él apuntó a su cabeza una Magnum 357 y le dijo que se subiera al auto. ¡Rápido, rápido! La aterrorizada joven no tuvo otra opción sino obedecer. Wilder llevó a Tina Marie Risico a un motel en San Diego. Allí, como a las otras, golpeó a su joven víctima, la ató a la cama y la violó varias veces. Wilder le cortó con su cuchillo y la electrocutó usando cables que ató a diferentes partes de su cuerpo. El nivel de crueldad dejó perplejo al agente Hanlon. Entonces te preguntas, ¿por qué alguien quisiera hacerle eso a otra persona? Aterrorizarlas tanto, causarles tanto daño, torturarlas con un cable eléctrico y luego asesinarlas como si fueran un pedazo de basura. Y esas personas saben que serán asesinadas. Es decir, llega un punto donde esa persona se da cuenta y piensa, no voy a sobrevivir a esto. Mi vida se acabó y eran mujeres jóvenes. Se identifica a sí mismo como un fotógrafo profesional, halagando la apariencia de una mujer joven e intenta... Justo cuando la vida de Tina estaba a punto de acabar,
Un boletín especial de noticias captó la atención de Wilder. Christopher Bernal Wilder ha sido incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Si usted conoce... Era la conferencia de prensa del FBI. Wilder vio con horror cómo su fotografía era mostrada en aparatos de televisión por toda la nación. Los agentes federales lo declararon el fugitivo más buscado en los Estados Unidos. Lo responsabilizaron por la desaparición de 6 mujeres jóvenes. No sabían sobre la 7ª víctima que estaba en la habitación del motel con él. Tenemos que irnos rápido. Wilder entró en pánico, tomó a Tina Marie y emprendió el camino. Pero ahora que encabezaba la lista de los 10 fugitivos más buscados, Wilder estaba en la portada de cada periódico y al frente de cada telediario en el país. Era el titular de portada de cada periódico de Estados Unidos. En cada telediario, en cada programa radial, hablaban de Christopher Wilder y mostraban su fotografía diciendo su nombre, Christopher Wilder. El FBI esperaba que al divulgar el rostro de Wilder por las pantallas de televisión y los periódicos, alguien en algún lugar lo reconociera. Era la mejor oportunidad que tenían los agentes para detener a Wilder antes de que acabara con otra vida. Los 10 más buscados. En la primavera de 1984, el FBI llevó a cabo la mayor persecución de la historia por el violador y asesino Christopher Wilder. Tenían conocimiento de al menos 6 víctimas. Sospechaban que habría muchas más. Wilder había atravesado la red del FBI en Nevada mientras se dirigía hacia el este. Con él se encontraba una rehén de 16 años, Tina Marie Risico. El 10 de abril de 1984, fuera de un centro comercial en Gary, Indiana, Christopher Wilder le dijo a Risico que la dejaría escapar bajo una condición. Tenía que ayudarlo a atrapar a su próxima víctima. Durante 6 días, la adolescente había sido violada, golpeada y aterrorizada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que él le pidiera. Wilder observó que Donette Wild entraba a varias tiendas. Supuso que estaba buscando trabajo en el centro comercial. Risico le dijo a Walnut que Wilder era el gerente de una tienda y quería que llenara una solicitud de empleo en su auto. Cuando llegaron al auto, Wilder sacó su arma y forzó a Donette a subirse en él. Bien, yo creo que... Cariño, vas a venir con nosotros. Vamos, entra al auto. Entra. Da la vuelta. Da la vuelta. Partió con las 2 chicas. Algunos testigos lo vieron irse. Muy bien. A una mujer joven, muy atractiva, como todas las víctimas de Wilder, se le habían llevado, la habían visto irse con un sujeto que pensaron era Christopher Wilder, de un centro comercial en el área de Indianápolis. Y entonces, cuando nos llegó esa información, supimos que... Pues ahora sabíamos que él se dirigía hacia el este. La agencia puso a todos los agentes al este de Mississippi a trabajar en el caso. A pesar de su promesa, Wilder se negó a liberar a Tina Marie. En su lugar, forzó a Risico a observar cómo él torturaba y violaba a Donette. La pesadilla continuó durante 2 días. Despierta, despierta. La mañana del 12 de abril de 1984, Tina Marie escuchó una voz familiar en las noticias. Todas nuestras energías para que Tina regrese a casa, viva, a salvo. Eso es lo que todos esperamos. Con estas palabras... En televisión nacional, la madre de Tina Marie le suplicó al secuestrador que no le hiciera daño a su hija. Señales de que su hija aún sigue viva y... Wilder entró en pánico de nuevo. Tomó a sus rehenes y huyó. Y tú, vístete, ahora. Wilder exclamó que era solo una cuestión de tiempo antes de que el FBI lo encontrara. Detuvo el auto en una zona boscosa cerca de Penn Jam, Nueva York. Quédate aquí. Le ordenó a Risico que no se moviera.
Donette estaba dopada con pastillas para dormir. Aún así, él la forzó a adentrarse en el bosque. Una vez a solas, Tina Marie ponderó la oportunidad de escapar. Pero el horror de los últimos 9 días la había destrozado mentalmente. Se quedó tranquila. ¿Qué estás haciendo? Sigue caminando. Vamos, vamos. Caminando a través del bosque, Donette Wild se recuperó poco a poco hasta comprender que Wilder iba a asesinarla. Tranquila. No quería morir apuñalada. Le suplicó que en su lugar le disparara. ¡Nos vamos! Ignorando sus súplicas, Wilder la apuñaló 2 veces en el pecho. Y la dejó allí para que muriera. Vamos. En cuanto comenzó a conducir para marcharse, el temor de que Donette Wild podría seguir viva se apoderó de él. Regresó a la escena para deshacerse de Donette de una forma más efectiva. Quédate aquí. Quédate aquí. Cuando llegó, apenas pudo creer lo que veía. Ella se había ido. Parecía increíble, pero Donette Wild había sobrevivido. Apuñalada 2 veces, sangrando en abundancia, drogada y golpeada, había logrado reunir fuerzas y escapar hacia una vía, donde un conductor la rescató. Vengo a hacerle algunas preguntas. Gracias. Gracias al testimonio de Wild, el FBI sabía que Wilder se dirigía al noreste, conduciendo aún el Mercury Cougar que le había robado a Terry Walden. Siempre en ese auto. Pero, ¿por cuánto tiempo? Mercury Cougar. Luego que regresó y descubrió que Donette ya no estaba allí, desde luego supo que tenía que hacer algo con ese vehículo. Necesitaba uno nuevo. Y se fue al oeste del estado de Nueva York. De nuevo se dirigió al centro comercial más cercano. Esta vez en Victor, Nueva York, donde vio un Pontiac Firebird dorado. Le dijo a Risico que se encargara de conducir el Cougar y lo siguiera donde él fuera. Ahora. Él sometió a Beth Dodge, de 33 años. Apuntándola con un arma, la forzó a sentarse en el asiento de atrás de su Firebird. Una Tina Marie, destrozada a nivel emocional, solo hizo lo que se le ordenó. Wilder condujo una media hora hacia una zona aislada. Vamos. Vamos afuera. Quiero que salgas. Por favor, Sal. no vaya a Sal de hacerme ahí. daño. Por favor, Escucha, no. Quiero que tomes la maleta blanca, tomes la cámara, colócala ahí adentro y espérame. ¿Entiendes? Lo siento. Obligó a Beth Dodge a ir hacia el bosque. Momentos más tarde, Tina Marie escuchó 2 disparos provenientes de los árboles. Oh, Dios mío. Esta vez no hubo violación ni tortura. Wilder había asesinado a Dodge tan solo por su auto. Pero tenía en mente un destino distinto para Tina Marie. A pesar del infierno que le había hecho pasar, él se había apegado a Tina Marie. Le dijo que no quería que estuviera cerca cuando llegara el fin.
Llevó a Tina Marie Risico al aeropuerto de Boston y le dio dinero para un boleto hacia su hogar en Los Ángeles. Su sufrimiento había llegado a su fin. Una vez a salvo en casa, Tina Marie daría detalles a los agentes sobre la ola de asesinatos de Wilder. Ahora Wilder estaba solo, y los agentes no querían esperar hasta que otra víctima desapareciera para tener una pista sobre su paradero. Durante la búsqueda de Wilder, supimos que tenía amistades en Canadá y que había visitado ese país en amplitud. Así que sentimos que había una gran probabilidad de que se estuviese dirigiendo al este y luego al norte, hacia Canadá. Wilder condujo hacia la frontera en el Firebird de Best Dodge. Durante 3 semanas, había evadido los mejores esfuerzos del FBI. Hasta la lista de los 10 fugitivos más buscados había fallado para lograr su captura. Los agentes McNeil y Hamlin querían detener con urgencia al asesino antes de que atacara otra vez o de que escapara de su jurisdicción. Para abril de 1984, Christopher Wilder había asesinado a 7 mujeres en Estados Unidos. Se presumía que 3 más habían fallecido y que otras 3 violadas y golpeadas habían sobrevivido. El FBI creía que estaba en New England dirigiéndose al norte. Los agentes federales dirigieron sus recursos hacia los estados ubicados en el noreste del país antes de que pudiera escaparse por la frontera canadiense. Y el FBI tenía agentes haciendo rondas, desplegando el cartel de Se Busca y ese tipo de cosas. Pero lo mejor era que teníamos a todos los policías, que eran cientos, muchos más ojos y oídos que los agentes del FBI disponibles en New England. El viernes 13 de abril de 1984, Wilder se detuvo a llenar el tanque de gasolina en el pequeño pueblo de Colebrook, New Hampshire, cerca de 19 kilómetros de la frontera canadiense. Mientras llenaba el tanque, le hizo preguntas a un empleado sobre los trámites que podría necesitar para cruzar la frontera. 2 patrulleros estatales, Wayne Fortier y Leo Jellison, divisaron el auto de Beth Dodge. A ellos, como a casi todos los departamentos de policía en el país, les habían indicado que estuvieran atentos a un Firebird y a un hombre con la descripción de Wilder. Jellison le preguntó a Wilder si podía hablar con él. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo un momento? ¡Policía! ¡Aléjese del auto! Wilder corrió al Firebird y tomó su Magnum 357. Durante el forcejeo, el arma se disparó. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría. Pero Christopher Wilder no. La bala que hirió al oficial Jellison primero atravesó a Wilder, perforó su corazón, matándolo de forma instantánea. El reinado de terror de Wilder había terminado con una 10ª muerte. La suya. Las autoridades recuperaron los cuerpos mutilados de Cheryl Bonaventura y Michelle Kaufman meses después. Pero las 2 mujeres que habían iniciado la investigación, Rosario González y Beth Kenyon, nunca fueron encontradas. El señor y la señora Kenyon fallecieron sin conocer el paradero de su hija. ¡Ven acá! Otras víctimas y sus allegados han luchado por recuperar sus vidas destrozadas. Ven, ¿te gusta? Linda Grover también aprendió una lección escalofriante. Creo que se debe puntualizar que estas personas no siempre son demonios y que no siempre tienen tatuajes, no siempre tienen cabello largo. Con frecuencia ellos son muy elocuentes y se esconden y pueden pasar sin problemas en la sala de tu casa bebiendo vino o brandy luego de la cena. La cruda verdad es que Christopher Wilder no es el único. Estuvo en la lista de los 10 fugitivos más buscados, pero cada año hay una docena de asesinos como él que nunca alcanzan la atención nacional. Acechan nuestros centros comerciales, nuestras escuelas e iglesias en busca de víctimas. Los sueños de fama y fortuna pueden oscurecerse con rapidez. Solo mediante la conciencia pública, la incansable vigilancia y las capacidades del FBI, esperamos mantener a estos depredadores a raya.